Así que bueno, porque todo esto después claramente lo iremos subiendo para que la gente que no ha estado hoy lo pueda ir viendo. Entonces, bien, mi nombre es Noelia Belén Recalde, soy licenciada en filosofía, licenciada en teología, soy profesora en filosofía, profesora en teología. Actualmente soy profesora de la materia Diálogo Interreligioso que se dicta en la Universidad Iberoamericana Torreón en México. Es una carrera a distancia. Esta es una materia que es abarcada por todas las carreras de la universidad porque es como del diálogo común, ¿sí? Al ser una universidad jesuita, es una universidad que tiene esta materia sí o sí como cátedra común para todas las carreras. Em, Bien, contarles un poquito, yo hace varios años ya que me dedico al estudio de la reencarnación como teoría, que es el estudio de la metempsicosis, ¿sí? El estudio de la metempsicosis es el estudio de la reencarnación o de la transmigración de las almas en la sabiduría antigua, en la sabiduría pitagórica del siglo VI antes de Cristo. Actualmente curso un doctorado sobre ese tema en la Universidad Católica Argentina. Soy una gran investigadora del tema de la reencarnación porque, bueno, por algunas experiencias personales y otras no tan personales, ha tocado muy a fondo en mi alma. Entonces, aquí estamos. Bien, me dedico fundamentalmente hoy a las terapias alternativas, a la terapia de bioneuroemoción y a la terapia de regresión, pero me especializo fundamentalmente en la terapia de regresión. También ahora próximamente, porque tengo un tema con estudiar, me gusta mucho estudiar. Voy a estar cursando un posgrado internacional en terapia de regresión para aprender a tocar determinados temas que a veces son de los más duros, como los duelos o los ataques de pánico que llevan a depresiones profundas, bueno, etcétera, etcétera. Bien, les voy a contar así por arriba, más o menos, y ahora vamos a ir al PowerPoint, dos casos bastante interesantes que tuve esta última semana sobre temas regresivos, como para que podamos ir viendo por dónde es que se van causando la sanación o la evolución o la trascendencia, ¿sí? Yo lo que trato a trascender es atravesar y ascender. Entonces, más que sanación, que a veces es visto como que salimos de un estado y entramos en otro automáticamente, y eso a veces no suele pasar, lo que vamos viendo con la trascendencia es la integración de las cosas que nos fueron haciendo mal, de los dolores, de los traumas, bueno, de lo que sea doloroso que nos haya pasado, lo integramos y avanzamos, ¿sí? Sin negarlo. Que estas también son algunas de las filosofías budistas y es fundamentalmente la filosofía de Enric Corbera, que es el creador de la bioneuroemoción. Entonces, uno de los casos de regresión más importante que tuvimos hace un tiempo, que tuve, perdón, esta semana, es de una señora que ella me permitió contar su caso. Una señora que me dijo en su momento, cuando llegó, y tuvimos una entrevista previa antes de la regresión, y me dijo que ella sentía una conexión muy grande con el mundo antiguo, con el mundo de Jesús y que sentía que había estado antes en un lugar cavernoso porque lo soñaba muchas veces, porque se levantaba, hay un estado intermedio entre el sueño y la vigilia que se llama estado hipnagógico, es un segundito antes de dormirnos y es ese momento particular donde nosotros podemos conectar con ese otro mundo, ¿sí? Son los estados de meditación muy profunda al que llegan o intentan llegar los monjes a lo largo de toda su carrera meditativa. Entonces ella me decía que en esos estados, previos a dormirse o previos a despertarse, ella soñaba con lugares cavernosos, pero que sentía que había estado ahí. Bueno, iniciamos la meditación profunda que lleva a la relajación profunda, que es el estado hipnótico, y ella me cuenta que se veía en un lugar como de montañas cavernosas. Em, Yo he estudiado mucho historia, entonces cuando vamos a determinados lugares, más o menos voy guiando la regresión como para ver si estamos en el lugar que yo pienso que estamos o si no. Y en un momento ya me dice como que está viendo cuevas en la montaña, ¿sí? Cuevas excavadas en la montaña. Hay pocos lugares en el mundo, amores míos, que tienen cuevas excavadas en la montaña, ¿sí? Hay uno en particular que no se descubrió hace mucho tiempo y al que hoy en día se hacen grandes peregrinaciones. Entonces la, terminó la regresión, ella se quedó con eso, con las imágenes que habían aparecido en su mente,
ella en su momento seguía el camino de Cristo, pero de un Cristo que ya no caminaba por este mundo, ¿sí? Cuando Cristo muere, aparecen los grandes peregrinadores, que eran las personas que seguían la vida de Cristo y que imitaban la vida de Cristo, haciendo exactamente lo mismo que él hacía. Entonces eran nómades, caminaban de pueblo en pueblo, vestían igual, alababan sus creencias, las practicaban y las transmitían. Y ella se veía como si hubiese sido una peregrina de Cristo cuando él ya no estaba en este mundo. Termina la regresión y yo me pongo a buscar fotos de Petra, que Petra es un lugar en Jordania que tiene cuevas excavadas en la roca, y se lo mando. Y ella, está la publicación en mi Instagram para quien quiera ir a verlo, el pequeño diálogo que tuvimos después de la regresión, donde ella me decía que estaba muy emocionada, y bueno, claramente yo también, porque ese era el lugar donde ella se había visto, ¿sí? Caminando por los pequeños pasillos y caminos que circundaban las cuevas en la montaña. Pasa un tiempo, más o menos unos 2, 3 días, y ella sigue como con estas visiones, porque eso pasa siempre. Nosotros entramos en estado regresivo y nos quedamos ahí un tiempito. El inconsciente sigue canalizando, nuestra mente sigue canalizando. Y bueno, ella sigue mandándome mensajes y contando cosas que, Bluetooth mode. ok, y sigue contándome algunas cosas que iba viendo, ¿no? Esa fue una de las regresiones. Después otra que tuvimos también con un chico que también me permitió, digamos, contar su historia. Un chico que apenas lo vi, rasgos muy germanos, ¿sí? A día de hoy. Apenas lo vi, por mi mente pasó, este chico fue un vikingo, pero claramente que no se lo dije porque no lo quería condicionar. Entonces, cuando empieza la regresión, él se va directamente a pueblos nórdicos. Y me dice que se ve como un viajero, un viajante, en lugares donde hacía mucho frío, escapando de poblaciones guerreras, con una determinada ropa similar o que se asemejaba mucho al cuero. Em, Se subía a un barco y terminaba del otro lado de Europa. Y cuando le pregunto en qué lugar está, me dice, perdón, en qué año está, tenía un poder de canalización muy grande y me decía, estoy en el año 700. ¿Y cómo te llamas? Me llamo tanto. ¿En dónde estás? Estoy en los pueblos del norte de Europa. Bueno, en el año 700 es cuando los vikingos invaden Lindisfarne. Lindisfarne es en el norte de Europa, en Inglaterra, en un pueblo llamado York. A partir de ese pueblo es que después con las invasiones a Nueva York se le pone Nueva York porque era la Nueva York, ¿sí? Pero, pero el pueblo original se llamaba York. Y ahí invaden un monasterio cristiano los vikingos en el 700 y a partir de ahí después se desplazan al resto de Europa. Por tanto, él se había visto como uno de los tantos viajantes vikingos que había atravesado, por así decirlo, en los océanos, tomado un barco, escapado de ese pueblo guerrero y tratado de llegar a tierras más pacíficas. De hecho, después su vida transcurre normalmente, trabajando en una herrería toda su vida hasta su muerte. Actualmente él es un viajero que escapa de sus problemas, ¿sí? Por eso las regresiones tienden a mostrarnos con el lenguaje metafórico del inconsciente, que es el título del taller de hoy, tienden a mostrarnos qué es lo que está escondido en nuestra mente o por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? Él hoy tiene problemas familiares de distintas índoles y se escapa de ellos viajando. Y ha vivido en Roma, y ha vivido en Australia, y ha vivido en el resto del mundo, pero siempre escapando de las cosas que le van sucediendo. El aprendizaje de esa regresión claramente fue que él tiene que resolver hoy sus temas acá y dejar de escapar. Así que bueno, como siempre, les pregunto si tienen alguna duda, alguna consulta, si quieren preguntarme lo que sea, siempre lo pueden hacer, ¿sí? Yo no tengo ningún problema. Para los que van a ingresar, tranquilos porque acabo de comenzar, así que ningún problema. Ustedes me dirán si ven bien toda la pantalla, si se ve todo perfecto. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, se ve bien, se ve perfecto, perfecto. Entonces, yo querría
hacer esto justamente. Ujujú. Muy bien, chicos. Entonces, nuevamente, interrúmpanme cuando quieran, cuando necesiten. Este es un taller que yo doy gratuito todos los jueves, ¿sí? O en este caso, hoy miércoles, porque como estoy dando clases en la universidad, bueno, las clases son martes y jueves, y bueno, por ese motivo ahora lo voy a empezar a dar los miércoles, donde yo hago una pequeña introducción de quién soy, de qué o sea, que estudié, cuál es mi carrera, hacia dónde me dirijo, cuáles son mis investigaciones y brindo estos talleres gratuitos simplemente para que todos ustedes puedan compenetrarse un poquito más en este mundo y entender que las terapias alternativas no son esoterismo barato, que esto es lo que yo trato de transmitir siempre. Las terapias alternativas están diseñadas y creadas por gente muy especializada, por gente que ha tenido muchos estudios, por eruditos en el ámbito, y se han hecho muchísimas investigaciones. Y si bien hoy no están encuadradas dentro del ámbito científico, me interesa con estos talleres mostrarles que se pueden dar resultados y excelentes resultados dentro del ámbito no científico, ¿sí? Nuevamente, para los que están ingresando, recién comienzo. Entonces, vamos a hablar un poquito de la importancia de la muerte. Porque justamente como nosotros tratamos el tema de la reencarnación y por tanto de la terapia alternativa de la regresión, es muy importante que entendamos por qué la muerte es importante y por qué son importantes los rituales en la historia. Lo que estamos viendo acá frente nuestro, que justo es el mismo tema que estoy dando yo actualmente en la universidad para tratar el ámbito religioso de las culturas y las tribus antiguas, es el famoso Homo naledi. El Homo naledi es un tipo de homínido, ¿sí? Que pertenece al género Homo, o sea que es previo al ser humano, previo al Homo sapiens sapiens, que se descubrió hace no tanto, en 2003, en Johannesburgo, que es África, ¿sí? En unas cuevas llamadas Rising Star. Estas cuevas, como les comentaba, tienen estos nombres, perdón, sigo admitiendo gente. Estas cuevas que, como les contaba, tienen estos nombres, son todos nombres de una tribu que actualmente vive en el lugar, así que deben haber muchos descendientes de Homo naledi en esa zona. El Homo naledi tiene una característica como tienen algunos del género Homo, previos al Homo sapiens sapiens, que es el humano como lo conocemos hoy, y es que se ha descubierto que hacía rituales. Primero no se sabía si este tipo de homínido había vivido hace unos 3 millones de años, y después, por dataciones por radiocarbono que se hicieron en la Tierra y en los fósiles, se dieron cuenta que no estaba demasiado fosilizado el esqueleto. Se encontraron unos 7 esqueletos más o menos, de 7 homínidos distintos, pero de la misma especie. Em, Se descubrió que en realidad tiene entre unos 335.000 y 236.000 años, ¿sí? Entonces, prácticamente el Homo naledi vivió a la par del Homo sapiens sapiens y se han encontrado restos de estos mismos en los mismos lugares donde se han encontrado restos del humano actual, ¿sí? Compartido. Chicos, les pido por favor si pueden silenciar sus micrófonos. Em, Algo muy importante de estas cuevas que se descubrieron, que tienen más o menos unos 2 kilómetros hacia abajo, es que se ha descubierto que este tipo de homínidos, cuando un familiar fallecía o alguien de su tribu fallecía, del Homo naledi estoy hablando, ellos se tomaban el trabajo de caminar 2 kilómetros por cuevas que habían hecho ellos mismos, que habían excavado ellos mismos, hacia zonas súper profundas para dejar a sus muertos. En el medio de estas zonas muy profundas donde ellos iban dejando a sus muertos, se encontraron restos de fogatas, por tanto, en esta caminata que les llevaba días, ellos paraban, armaban fogatas, se encontraron restos de animales, por tanto, comían, se sabe actualmente qué tipo de animales comían y se sabe que los comían en esas reuniones comunitarias que hacían dentro de la cueva mientras caminaban. Y se llegó a encontrar dentro de estas cuevas, fundamentalmente en las que se llamaron Cámara Dinaledi, que en el idioma de la tribu que actualmente vive allí se llama, significa estrella, ¿sí? En la Cámara Dinaledi se encontró un niño.
un bebé de unos pocos días de nacido, y los arqueólogos, cuando encontraron los restos del bebé en perfecto estado de conservación, y ya se van a dar cuenta por qué les estoy contando esto, lo envolvieron, como hacen siempre que se encuentra un dinosaurio bien conservado o un mamut bien conservado, lo envolvieron en muchas y muchas capas de yeso para llevarlo a un laboratorio. En el laboratorio, obviamente, lo metieron dentro de un tomógrafo, que ese tipo de tomógrafo está diseñado para este tipo de descubrimientos, porque al solo contacto con el ser humano por la cantidad de rayos que tiene lo mataría. Entonces está únicamente diseñado para momias, bueno, para restos así muy antiguos, obviamente, que ya no estén en vida. Cuando lo llevaron al tomógrafo, se dieron cuenta que el enterramiento de este niño se había producido con un pedacito de piedra en la mano. Gente, yo me dedico a la arqueología, a la filosofía y a la historia hace años, pero ustedes van a pensar que, ¿para qué me está contando esto? Es fundamental, es importantísimo. En la historia de la humanidad, en la historia del desarrollo cerebral, porque el Homo naledi tenía entre 340 y 280 centímetros cúbicos de cerebro, ¿sí? Que es parecido al de un mono actual, pero el mono actual no genera rituales. Y esta gente, haciendo todo este trayecto que hacían para el enterramiento de sus muertos, para el acto mortuorio, estaba generando un ritual. Y ese niño descubierto con un pedacito de piedra en la mano le dio a los investigadores la sensación de que lo estaban honrando o que estaban honrando su paso por este mundo. Entonces, el niño, si hubiera vivido, capaz hubiera jugado con esa piedra, ¿sí? Entonces, un mono, hoy, el animal simplemente, agarra esa piedra y no sabe qué hacer con ella. En cambio, alguien que está previo a la evolución cerebral de un ser humano agarra esa piedra y la toma como juguete y la usa para golpear otra piedra, generar una lasca, que es un pedacito de piedra más filosa, ponerlo en la punta de un palo y armar una flecha para cazar. Esto se llama ritual. Es muy importante porque en este caso se armaron rituales para los muertos. Se honraba a los muertos en una comunidad que es súper antigua, pero que convivió a la par del ser humano actual. No sabemos por qué el ser humano actual pervivió y nosotros no. Bueno, el Homo naledi y tantos otros, ¿no? El Homo erectus, el Homo habilis, etcétera. Entonces, les contaba un poquito esto de la muerte, porque los primeros rituales mortuorios que se hicieron fueron justamente para preservar la memoria y el recuerdo de los seres amados, dentro de una comunidad tribal o dentro de la familia. Es lo que nosotros hacemos hasta Es lo que todas las culturas hacen hasta el día de hoy, ¿sí? Solo que de distintas maneras. En el norte de México la muerte se celebra, se hacen grandes fiestas. El 1 y el 2 de noviembre, para los que vieron la película Coco, bueno, funciona así. El norte de México llena de flores los cementerios, las familias preparan comidas, las llevan a los cementerios, esperan que sus antepasados, por ponerles la comida que les gustaba y una foto, se sientan recordados y vuelvan. Se piensa que los muertos conviven con los vivos en esos 2 días particulares de festividades. Hay otros lugares en el mundo, tal vez un poco más tribales y no tan civilizados, que tienen a sus muertos en sus casas, ¿sí? Los tienen ataúdes, pero en sus casas y en épocas festivas, en sus cumpleaños o en los momentos donde se celebra su nacimiento. em, Perdón, me siguen los mosquitos. Los sacan, ¿sí? de los ataúdes y los presentan a la comunidad como, bueno, como las personas que forman parte de la familia, ¿no? Como que no se olvidan de las personas que han formado parte del clan. Bien, nosotros, por ejemplo, en la Argentina en los años 50, yo esto lo cuento siempre, pero lo cuento de nuevo para la gente que es la primera vez que está en este taller. En la Argentina, en Buenos Aires, en los años 50 se contrataban lloronas, porque se consideraba que mientras más se lloraba una persona, más se la había querido. Entonces aparecían mujeres y todas vestidas de negro, con las caras tapadas a los gritos en los velatorios. Yo soy nieta de portugueses y los velatorios portugueses son terribles. A veces te dan ganas de huir. Mujeres, todas mujeres de negro, todas de negro, con polleras larguísimas, las caras tapadas, tiradas en el piso llorando a los gritos,
porque son las maneras de honrar a la persona que se fue. O sea, cada cultura tiene sus maneras, ¿sí? Cada cultura tiene sus maneras de honrar a sus muertos y de privilegiar y de honrar el paso por la vida. Ahora, hay una parte de la muerte que obviamente el ser humano no entiende porque al vivir en el estado de plena conciencia tendemos a em, siempre se me olvida esta palabra, pero a ver si puedo decirla de otra manera, tendemos a quitar, ¿sí?, de nuestro ámbito de comprensión la muerte porque es cuando se termina lo único que conocemos que es la vida o lo único que creemos que conocemos, ¿sí? Entonces, cuando la muerte pasa a convertirse en un problema, y cuando digo problema me refiero a que quedan cosas estancadas, el alma se queda atrapada en otros momentos históricos, ya sea de esta vida o de otras, y por tanto se generan traumas. Entonces a los 40 años me aparece un asma que no sé de dónde salió, a los 50 años empecé en un trabajo nuevo y no sé por qué tengo un compañero que me genera un rechazo tremendo y empiezo con ataques de pánico. Y empiezan a pasar cosas que no les encontramos explicación, que no sabemos de dónde salieron, y esto tiene diversas fuentes. Tiene o puede tener. A veces es una sola fuente. A veces hacemos una regresión y nos damos cuenta que la persona tenía el alma estancada en una vida pasada. A veces hacemos una regresión y nos damos cuenta que el estancamiento del alma viene porque la bisabuela la pasó muy mal en una época y eso, por epigenética, se transfiere a la generación siguiente. La epigenética es una ciencia relativamente nueva, yo esto lo digo siempre, em, que entiende que nosotros traemos 4 generaciones de ancestros hacia nosotros en la sangre. Entonces las enfermedades heredadas en realidad no son heredadas, sino que son lealtades familiares que cada uno tiene con sus antepasados, ¿sí? Y esto se transfiere en la sangre. Entonces acá tenemos toda una parte de, ¿cómo se llama? Tenemos toda una parte genética, ¿sí? Perdón que sé que me están escribiendo, pero esta computadora a veces no me deja ver el comentario. Ahora dentro de un ratito ya, cuando termina el PowerPoint, ya lo vemos. Entonces, las terapias alternativas, gente, y acá esto es muy importante porque tiene que ver con el título del taller, trabajan con el lenguaje metafórico del inconsciente. Nuestro inconsciente tiene un lenguaje que es la metáfora, ¿sí? Si nosotros agarramos los libros sagrados, y esto sin hacer apología de las religiones, cada uno puede creer en lo que quiera, pero si agarramos los Vedas antiguos o agarramos el Antiguo Testamento, que es la Biblia hebrea del judaísmo, si agarramos el Nuevo Testamento y leemos cómo hablaba Jesús, en todos vamos a encontrar parábolas y metáforas, ¿sí? ¿Por qué? E incluso en los mitos griegos antiguos, ¿sí? Las maneras de hablar son en parábolas y en metáforas. ¿Por qué? Porque los grandes sabios y los grandes maestros ascendidos de la historia le hablaban a la parte despierta nuestra, a la parte que una vez descubierta puede entender qué es nuestro inconsciente. La parte consciente, la parte que se levanta todos los días a desayunar, que lleva a los chicos al colegio, que después va al gimnasio, que capaz hace una clase de natación, a esa parte le interesa la plena supervivencia de lo biológico, ¿sí? Le interesa el día a día, el minuto a minuto, el segundo a segundo, le interesa la vida y todo lo que afecta a una persona a la vida. La parte despierta nuestra es el inconsciente, es la parte metafórica, ¿sí? Es la parte trascendente, es la parte que atraviesa el umbral del tiempo y de las vidas y que sabe que es eterna. Esa es la parte, amores míos, que es muy importante cultivar. Y las terapias alternativas van hacia ahí, ¿sí? Van a cultivar esa parte. Y van a destrabar y a despertar las sombras que nosotros dejamos escondidas en esa parte. Sombras es un término de Carl Gustav Jung, ¿sí? Son todas las cosas, los traumas, las cosas que no nos gustan de nosotros, los dolores, las vivencias, etcétera, muy dolorosas que hemos escondido, de donde después se generan las enfermedades. Sabemos hoy que las enfermedades tienen una base biológica. 4 generaciones hacia nosotros, Vicky, sería papá, mamá, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ¿sí? Así que sí, mi amor. Y claro, los famosos pactos álmicos. Entonces, las terapias alternativas son importantes por esto. Las regresiones son
muy importantes también porque también trabajan con el lenguaje metafórico del inconsciente. Por eso nosotros hacemos una meditación guiada que lleva a un estado de relajación muy profunda, como lo digo siempre. Y en este estado de relajación profunda se genera lo que en la antigüedad se conocía como anastasis o proceso de conciencia continuada, que es un estado de despliegue, ¿sí? Es un estado donde empiezan a aparecer imágenes y cosas que nosotros no sabemos de dónde venían o dónde estaban, pero lo que generan es que nosotros podamos traer, para después interpretarlo con las analogías necesarias, información que teníamos escondida. Y que claramente que esa información nos ayuda a modificar patrones de comportamiento en la vida, ¿sí? En el día a día, en lo cotidiano. O sea, destrabar lo inconsciente activa lo consciente, chicos. Em, si hablo muy rápido, no se entiende lo que sea, por favor, me lo pueden decir, pueden desbloquear los micrófonos, pueden escribir en el chat, lo que ustedes necesiten. Entonces, ¿qué significa que el lenguaje sea metafórico? Ahí ya lo vimos. ¿Qué es la hipnosis? La hipnosis es un término que acuñó Brian Weiss, ¿sí? Hoy sabemos que los tipos de terapias que se realizan mediante meditaciones profundas conllevan en sí estados hipnóticos. La hipnosis es que me voy a quedar dormido, me va a poseer un espíritu y automáticamente van a empezar a hablar a través mío espíritus maestros, como le pasó a Catherine, la paciente de Weiss. No, no funciona así. ¿Ha habido casos en la historia? Sí, claro que sí. Catherine fue uno. Em, gracias, Juan Carlos. Catherine fue uno, ¿sí? Se sentó en el diván de Weiss, se acostó y retrocedió 86 vidas pasadas, diciéndole a Weiss que ella había caminado el plano terrenal 86 veces en el pasado, ¿sí? Y por tanto la cantidad de traumas, de pánico, de ansiedad, de falta de autoestima y tantas cosas más que esta chica traía porque había tenido vidas muy trágicas. También está el mito este de que cuando nosotros hacemos algún proceso hipnótico, nos vamos a ver como Nerón en la antigua Roma o nos vamos a ver como Cleopatra. Y es uno de los mitos que quita, que saca de plano Brian Weiss, cuando dice, los pacientes que yo atiendo, porque él es psiquiatra, ninguno se va a haber sido un personaje famoso. Todos fueron un esclavo que la pasó muy mal, o una mucama, o eran gente normal, o un campesino, o capaz el dueño de una estancia, pero todo gente normal. Es muy difícil encontrarse con un personaje así como muy importante de la historia, ¿no? La hipnosis, chicos, y esto es definición del libro, no es más que una relajación muy profunda. Ese tipo de relajación muy profunda es lo que lleva al proceso de despliegue inconsciente, donde nosotros ingresamos en estado de regresivo. Para llegar a la hipnosis se hace una meditación guiada. Por eso para mí, y esto lo voy a decir al final también cuando hable un poquito del entrenamiento, que es el motivo por el cual muchos de ustedes están acá hoy, porque recibí muchos mensajes preguntando si iba a hablar del entrenamiento que comienza en febrero en este taller y les dije que sí, entonces agregué una pequeña diapositiva al final, pero para mí es muy importante trabajar los procesos meditativos profundos de cada persona. eh, Porque tiene mucho que ver con el autoconocimiento. Nosotros empezamos a autoconocernos una vez que podemos encontrarnos con nuestra esencia primigenia y tendemos a encontrarnos con esa esencia cuando estamos en estados de profundo silencio. Así que, bien. Entonces, nuevamente disculpas a mi dulce Gise, que ella está acá todos los miércoles, todos los jueves, en este caso miércoles, porque voy a volver a hablar de lo mismo. Gente, las terapias alternativas no son esoterismo barato. Están muy comprobadas, no por el método científico, pero está muy comprobado que dan mucho resultado. Yo particularmente soy un gran ejemplo de que a mí las constelaciones familiares y las regresiones me han destrabado miedos profundos de momentos en mi vida donde he estado muy mal y incurrí no solo en la terapia tradicional, sino en las alternativas y en un momento decidí quedarme solo con las alternativas. No estoy muy de acuerdo, como dice, em, ay, se me fue el nombre, bueno, de este director de cine chileno que ahora vive en Francia, tan conocido, que él dice que la palabra no cura, ¿sí? Si alguno se acuerda el nombre, me lo dice. Acaba de presentar
su último libro ahora hace poco, pero bueno, es el creador de la psicomagia, Alejandro Jodorowsky. Ahí está. Em, Él dice que él estuvo mucho tiempo viviendo en Cuernavaca y haciendo terapia con Eric Fromm y hablando de la Biblia y carcajeando, o sea, riéndose, y que la palabra no cura. Llega a la conclusión, después de una larga charla que dio en una entrevista, que la palabra no cura. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. A partir de la palabra nosotros podemos encontrar rasgos inconscientes. ¿Vieron cuando decimos te traicionó el inconsciente porque dijiste algo? Bueno, y hay personas del otro lado que están capacitadas para escuchar eso. Entonces, no, creo que la palabra no cure, no voy a tirar abajo de ninguna manera la terapia tradicional, pero entiendo hoy que las terapias alternativas funcionan desde otro lugar y es terapia un poco más rápida y de shock. Hay terapias y terapias. Hay terapias que yo no recomiendo. La psicomagia, por ejemplo, de Alejandro Jodorowsky, a mí me parece que pueden generar tal vez trauma que sanación o que trascendencia, ¿sí? Como veníamos hablando. Porque son terapias de shock, igual que los procesos transformacionales del coaching ontológico. También me parece que son muy fuertes y no son para todos, ¿sí? En cambio, la constelación familiar, la terapia de regresión, la biodecodificación, la bioneuroemoción, bueno, son tipos de terapias eh, que dan muchísimo resultado, pero no son de shock, ¿sí? Van tratando con suavidad al consultante, bueno, que me parece a mí que es un buen camino. Entonces, los principales referentes en el estudio para el recuerdo de las vidas pasadas son Ian Stevenson, actualmente fallecido, Jim Tucker, Brian Weiss. Y después les voy a hablar un poquito de Allan Kardec. Solo denme 2 segunditos que voy a ver quién me habla en el grupo. Claro. Dentro de una meditación profunda se puede llegar a un proceso de conciencia expandida. Eso es lo que se espera. El reverbing, claro, exactamente. Ahora después me decís bien qué quisiste decir. Ian Stevenson fue, perdón, porque ya falleció, un profesor emérito de la Universidad de Virginia que hizo todo un descubrimiento bastante importante y una investigación bastante importante en niños que recuerdan vidas pasadas. Em, no recuerdo exactamente ahora Sí, el nombre de su libro era, creo que eran 15 o 20 casos, algo así, para pensar la reencarnación, una cosa así, se llama el libro de Stevenson. Bueno, él medio como que se obsesionó con estuvo haciendo muchas investigaciones durante muchísimos años, más de 20 años de su vida. Su sucesor fue Jim Tucker, que actualmente está vivo. Después, al que quiere, me manda un mensajito y les mando un link de YouTube donde Jim Tucker habla de Ian Stevenson y de toda su carrera profesional. Jim Tucker tuvo algo muy importante en su investigación, que fue que él hizo justamente una investigación en Oriente y en Occidente en casos de niños que recuerdan vidas pasadas. La misma cantidad de casos estudió en Oriente que en Occidente. ¿Por qué es importante esto? Porque los niños en Oriente nacen con la idea de la reencarnación, nacen sabiendo que cuando mueren van a volver a este mundo, pero los niños en Occidente nacen con la idea católica, ¿sí? Nos morimos y vamos al cielo o al infierno. Hoy con la globalización esto está más difuminado, ¿sí? Pero hay todavía una gran tendencia en los dos polos del mundo a marcar estas ideologías más profundamente, más por las familias de índole un poco más ortodoxas, que todavía las hay y son muchas. Y Jim Tucker lo que descubrió es, es como su descubrimiento más importante, es que la misma cantidad de niños que él entrevistó en Oriente creían en la reencarnación y tenían recuerdos de vidas pasadas, al igual que en Occidente. Esto quiere decir, mis amores, que no influye la cultura en el recuerdo de vidas pasadas, sino en Occidente la gente debería acordarse muchísimo menos, ¿sí? Los niños deberían o no acordarse, si esto fuera cultural únicamente. Por eso fue tan importante su descubrimiento. Bien, después hay una película, véanla, yo sé que Gise ya la vio, se llama Alan Kardec, está en Netflix. Alan Kardec en realidad, este hombre se llamaba Hippolyte Léon Denis Rivel, que es porque es francés. En la
Francia post-Revolución Francesa, donde se le cortó la cabeza a María Antonieta y marido y por tanto a la Iglesia Católica y a la Inquisición y a los desbarajustes económicos que esta gente hacía. Era una época prociencia. De hecho, Denisard Ribel era una de las cabezas de la escuela científica de Francia en ese momento y le empezaron a decir que había sesiones espiritistas a lo largo de las calles de París y él, claramente perteneciente a la escuela científica, no creía en nada de esto hasta que comprobó, no les voy a spoilear la película, pero comprobó por sus propios medios que el espiritismo era real y que los espíritus estaban dando vueltas por el mundo y que había gente que era capaz de conectar con ellos, ¿sí? O sea, los famosos mediums. Tanto es así que él es echado de la escuela científica y escribe el libro de los espíritus y después escribe el libro de los mediums. Se hace exageradamente famoso, obviamente, en su época, pero como todavía había muchos vestigios de la Inquisición en la Francia de ese momento, sus libros son quemados en hogueras y son sacados a la luz muchos años después. Así que bueno, es uno de los grandes referentes. Yo esta foto la muestro siempre, se las muestro para el que no los conoce. Este que está aquí, que tiene una foto en blanco y negro y una foto a color, es el doctor Ian Stevenson, uno de los primeros que inició con todos estos temas, ¿sí? De estudios de niños que recuerdan vidas pasadas. Por aquí tenemos al doctor Jim Tucker, también de la Universidad de Virginia. Por aquí el doctor Brian Weiss y esta señora maravillosa de la que no hablamos hoy, pero quien quiera lo puede buscar su trayectoria. Ella es una experta en las experiencias cercanas a la muerte, en las SM, de las que hoy no hablamos. Es la doctora Elizabeth Kubel-Ross. Así que bueno, por último, les voy a hablar un poquito del entrenamiento, porque sé que muchos de ustedes están acá por eso hoy. Bien, el 1 de febrero, estaba viendo de si lo hacía el 1 de febrero o si lo hacía el 5, más que nada por temas de un viaje. Pero bueno, todavía lo estoy viendo, me quedan ahí 2 o 3 días más para terminar de definir. El 1 de febrero por el momento está iniciando un entrenamiento para la autosanación. Es un nombre un poco marketinero, no lo hubiera elegido yo hubiera elegido otra cosa, pero bueno, los de marketing dijeron no me vende, yo dije perfecto, no hay ningún problema. Al fin y al cabo, el contenido sé que va a ser realmente de autosanación, más allá del título. Y en este entrenamiento, que como les contaba comienza ahora el 1 de febrero, vamos a ver fundamentalmente técnicas de autoconocimiento, técnicas de conciencia expandida, como decía, no me acuerdo quién en el chat, pero fundamentalmente técnicas meditativas regresivas. O sea, el entrenamiento tiene toda una parte de contenido que se va a mandar a través de un Google Drive donde yo voy a estar pasando muchos libros que ustedes pueden ir leyendo con el tiempo porque son largos, sinceramente, algunos más académicos, otros de lectura mucho más fácil. Vamos a tener un grupo de WhatsApp. En este grupo de WhatsApp podemos hacer todas las preguntas que querramos, todas las veces que querramos, todo el tiempo que querramos, todo el tiempo, ¿sí? Ustedes saben que yo me dedico a esto y respondo todo. De hecho, ahora tengo que poner a alguien en ventas porque me estoy volviendo loca porque contesto 70 mensajes por día y mi novio está a punto de dejarme. Es un chiste, es un chiste. Espero que no me deje. Em, en estos tipos de entrenamientos, acá pongo algunos de los autores que vamos a ver y algunas de los métodos que vamos a tocar. Vamos a ir tocando el método Silva para el control mental, ¿sí? Que el método Silva, el doctor Silva fue como un erudito en el área de las meditaciones profundas. Él llegó a alcanzar con sus hijos, porque les realizaba estas meditaciones a sus hijos, estados justamente de conciencia expandida donde las personas podían ir a buscar a recovecos de su mente que habían quedado muy escondidos, por ejemplo, la llave del auto cuando la habían perdido. Y con la práctica y el entrenamiento lo habían llegado a lograr de unas horas a unos 2 minutos, por ejemplo. Estas son técnicas que obviamente nosotros en 4 clases durante el mes de febrero no vamos a alcanzar. Esto después requiere toda una
práctica mucho más profunda, pero para eso está el contenido, ¿sí? Yo doy todo el contenido y después lo mando también en una carpeta de Drive, entonces ustedes pueden incursionar en el método que más fácil les sirva. Vamos a trabajar mucho la percepción extrasensorial. Esto se trabaja con mindfulness. El mindfulness es un tipo de meditación que tiene que generar atención plena, ¿sí? Porque para que la percepción se genere fuera de los sentidos y nosotros podamos conectarnos con otras cosas que hoy no están a la vista o que están fuera de los sentidos, tenemos que primero tener plena conciencia de lo que nos sostiene los sentidos, que es el cuerpo. Entonces el mindfulness va como a ver cada partecita y a poner atención plena en cada lugar. Esto obviamente es muy por arriba, después en el entrenamiento se verá de otra manera. El entrenamiento tiene, como les decía, toda una parte teórica y obviamente una parte práctica. Y vamos a trabajar también con la percepción selectiva, ¿sí? Poder poner nuestra percepción en lo que necesitemos. Si yo tengo un trauma de infancia, puedo poner mi percepción para la trascendencia de ese trauma en la infancia. Y así con cualquier ámbito de nuestra vida. ¿Sí? Incluso si queremos poner la percepción, queremos seleccionar el amor, ¿sí? Sería como una técnica de manifestación, por ejemplo. Al final del curso hacemos una regresión grupal. Esta regresión grupal, o sea, al final del entrenamiento, en la última clase, hacemos una regresión grupal, por eso la última clase va a durar un poco más, ¿sí? Porque ya vamos a estar incursionando nosotros en autorregresionarnos, pero en este caso voy a estar haciendo yo una regresión grupal guiada, ¿sí? Así que bueno, el entrenamiento va de esto, el entrenamiento va por acá. Son técnicas de autoconocimiento, ¿sí? Muy importantes que nos van a ayudar, obviamente, muchísimo en la vida, básicamente. Entonces, yo ahora quisiera ampliar esto. Ahí está, perfecto. Bueno, lo quería ampliar un poco más, pero no me está dando resultado, porque se me va para arriba. Ahí está, perfecto. Entonces, amores, ustedes saben que yo me quedo acá todo el tiempo que ustedes necesiten para las preguntas que tengan. Así que aquí estoy. Háganme las preguntas que necesiten o desbloqueen sus audios o por chat, como gusten. ¿Sí? Gracias, Gise, como siempre, por escucharme por decimonovena vez lo mismo. Lo mismo, Marce. Ya es la tercera. La vas alcanzando a Gise, te digo. Hola, ¿cómo estás? Hola, Juan, ¿cómo estás? Bien, contento porque pude llegar media hora antes. Ay, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo está esa Bueno, señora? bien, gracias a Dios, bien, atendí a las personas. O sea, parece como que el tiempo se paró y pude hacer todo y me sobró tiempo. Viste, tenías que estar acá, eso es bueno. Sí, yo quería llegar porque, mira, mientras, a ver, no quiero robar nada, pero mientras vos hablabas, yo siempre le comento a mis hijos que paso la mayor parte del día con ellos. Yo vivo con dos de mis hijos Sí. y, y ahora que están grandes, charlo con ellos más. Y les digo lo siguiente. Digo, no sé de... A ver, primeramente digo que yo siempre supe, no sé por qué, que, que no corresponde acá. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿vos me escuchás? Sí, sí, obvio. Lo segundo es que tengo tres recuerdos de haber estado en diferentes lugares de niño de 5 o 6 años, y en esos lugares yo nunca estuve. Aparte que más a mi favor no pude haber estado nunca porque mi mamá a mí me dio cuando yo tenía 1 año y 4 meses Sí. y mi papá no estaba, mi papá estaba en otro lado. Ujú, Y o sea que hay tres secuencias de mi vida que yo las tengo en la memoria, pero ujú. que no las viví nunca. Eso se En la llama, vida real, eso se llama ¿cómo? inconsciente colectivo, Juan.
El inconsciente colectivo puede ser el inconsciente colectivo de tu árbol genealógico o el inconsciente colectivo de la humanidad o el inconsciente colectivo de tu alma, que tiene que ver con toda la gente que ha atravesado la vida con vos a lo largo del paso entre vidas. O sea, los que hayan terminado y cumplido un lazo karmático, como los que todavía no lo han cumplido y siguen acompañándote. Bien, pero no es una ilusión, o sea, es algo que pasó, porque No, yo lo tengo, yo te lo cuento ahora y es como que lo recuerdo de toda la vida, como que como, así como te estoy viendo a vos desde el celular, así cada vez que lo recuerdo lo veo idéntico, idéntico a las tres secuencias igual. totalmente. Pueden ser, como dice Vicky, recuerdos de otra vida, tranquilamente, o pueden ser recuerdos de tu tatarabuela que quedaron en el inconsciente colectivo de tu árbol genealógico y pasaron las generaciones, llegaron hacia vos, o pueden ser tranquilamente recuerdos de los que fueron como mensajes para ti. Pues, ¿hay alguien que tiene Perdón, silenciado el micrófono? perdón, perdón ¿Puede que ser? interrumpa, pero me parece que la que tiene el micrófono es Cuni Ramírez. Ah, ahí lo cerró, ahora lo cierro yo. Buenísimo. Gracias, Lala. Ahí está, perfecto. Entonces pueden ser todas esas cosas, Juan. O sea, Bien, por eso te decía, viste yo en el PowerPoint hace un ratito, que esto puede ser multifactorial, pueden venir de muchos lugares. A veces pensamos que un dolor que apareció de la nada a los 40 años o un recuerdo o lo que sea tiene un, un factor y en realidad son muchos. sí, no, no, si nos ponemos a ver en realidad, bueno, yo que soy enfermero y hace 30 años que estoy haciendo esta práctica, me ha llevado a ver un montón de cosas y es más, hay cosas que me la he cuestionado conmigo mismo y me sigo preguntando y viendo y la he ensayado tantas veces que todo me dice que 2 más 2 es 4 y que las cosas, a ver, hoy hablabas el tema de la palabra. Sí. Mira, yo cuando me divorcié hace 10 años atrás, vine a esta casa, comí en el piso, porque no tenía mesa, no tenía silla, yo no tenía nada. Un plato que me regaló, me dio una mujer, una paciente, me dio un tenedor, una cuchara y un cuchillo, un repasador y un vaso plástico. Me senté en el piso porque la señora de la esquina me hizo un plato de comida que habían cocinado. Le digo, no, no me vende un plato de comida, porque yo no tengo cocina, no tengo nada, digo. Bueno, entonces vine, comí, me senté en el piso, comencé a mirar la casa y dije, ¿y ahora qué hago acá? Y la gente decía, comprate algo usado, Juan Carlos. No, yo voy a comprar todo nuevo. Y me compré todo nuevo. Y, y lo entré a decir, voy a tener esto, voy a tener esto, voy a tener esto. Y aunque yo tenía 3 veces menos dinero que los demás, porque yo tenía que pasar el salario de los chicos, tenía que alquilar, tenía que pagar 1 millón de cuentas, yo logré todo lo que yo quise. Lo que yo dije con mi boca, tardé 1 año, 2 o 3, pero yo lo obtuve. Y con 5 veces menos dinero que el otro que quizás quería lo mismo y por no haberlo dicho, nunca lo tuvo. El poder de la palabra. El famoso poder de la palabra. Bueno, eso se llama Claro, manifestación. O la palabra, ver un proyecto, ver un sueño realizado, volver ahora a tu persona y ponerte a trabajar en pos de ese sueño. ¿sabes qué dice el coaching? Que la palabra intencionada genera cambios en la energía universal, mientras que la palabra que no tiene intención real, como que yo digo mañana voy a empezar el gimnasio y en realidad internamente no lo voy a empezar, no genera ningún cambio. Tu palabra fue intencionada y modificó la energía universal y de tu entorno. Qué lindo. Bueno, no te quito más tiempo, quiero que la otra gente también Por favor, participe. estoy acá para eso. Gracias, Juan, por compartirlo. No, por favor, gracias a vos por prestarme media hora de tu tiempo para mí. Pero sí, hombre, todo lo que necesites. Hola, Cuni, qué lindo verte. Ahí me di cuenta que estabas cuando Lala me dijo, porque hay un montón de gente y como que se me va moviendo, ¿viste? Entonces recién te veo. Gracias por estar. Vos sabés que no me perdí nada de la charla y
justo, y digo yo, ¿cómo hago? ¿Por qué a mí no se me ve? Y empecé a tocar el teléfono y bueno, y estuve escuchando muy atentamente y me pasó algo raro con Cala, con mi hija, que vos sabés que yo perdí a mi papá, que él la crió a Calita. Ujú. Cala nace un día antes del cumpleaños de mi papá y hace, no sé, una semana, 10 días que nos acostamos y empieza a llorar. Y le habla a su papá, que le decía a mi papá, y le dice que ella estaba bien donde ella estaba y que yo la fui a buscar y cuando ella empezó a crecer, que mi papá se fue, que ella lo ama. Yo te amo, para qué me fueron a buscar si yo empecé a crecer y vos me dejaste? Sí, de eso le estoy contando que vos decís, ¿no es Hola, cierto? hermosa. ¿Vos crees que eso, ella se acuerda de su vida pasada? ¿Por eso todo el tiempo reclama eso? Ya te vieron. Esos son los Vos niños decís que eso que puede ser nosotros queremos. ¿Eso qué? Esos son los niños que nosotros queremos, son esos niños que recuerdan. Una cosita que olvidé decirles es que Ay, se trabaja con niños hasta los 7 años porque no tienen todavía desarrollada completamente la corteza prefrontal. Por tanto, no distinguen conciencia e inconsciencia, fantasía de realidad, por eso dicen que los niños fantasean y en realidad nosotros que nos dedicamos a esto entendemos que los niños recuerdan todavía, ¿no? Cuando se genera completamente la corteza prefrontal, los niños ya dejan de recordar porque están completamente abocados a esta vida y a la evolución de esta vida. Así que escuchala mucho a tu niña, Cuni, porque seguro tiene mucho para sí, decir. sí, todas las noches algo nuevo. Y mi hermana que vive con nosotros, ella siempre estuvo en esto que vos hagas, que yo nunca creí. Para mí mi hermana estaba loca. Y bueno, cuando te empecé a Todo. seguir y empecé a hacer Reiki, que tampoco creía, me hizo ver bien el Reiki, ahí es como que empecé a creer en las cosas y todo, bueno, hasta que perdí mi papá y dije, me tengo que abocar más a estas creencias y más a lo que me hace, porque a mí el Reiki me hizo muy bien. Y todas las noches me sale con cada cosa y mi hermana me dice, ella se está acordando de su vida pasada. ¿Seguro? Pero es increíble con las cosas que ella te sale, porque tiene 4 años. Ujú. Seguro. Se puede extender hasta los 10 los recuerdos, ¿eh? Pero no sé. Ay, Dios mío. Yo por ahí decía que me iba a enloquecer con las cosas que ella decía. Me levantaba, salía a llorar al patio, o la abrazaba y cuando ella me veía llorar, ella me retaba, me decía que los niños nomás tienen que llorar, que los adultos no. Y ahí ella se va a la pieza de mi mamá o a la pieza de mi hermana y ella le sigue hablando a su papá y le sigue, se ve como que ella se recuerda de cosas y todo el tiempo le reclama lo mismo. Que para qué la fui a buscar yo y lo traje con él y cuando ella empezó a crecer, él la dejó. Ujú. Y todas las cosas que ella le habla, que le habla al cielo, que le habla a una almohada que tiene con la foto de él, eh, termina diciéndole eso. Así que estoy más conectada que nunca a todo esto que vos estás, a todas estas charlas. Estoy hablando los nombres de los libros. Y además, Y bueno, a mí me da Stitch. Bueno, mandale un saludo porque están en gente. Les mando un beso, sí. chao, mi amor, te mando un beso. Bueno, no, es un beso para todos. Muy linda la charla. Bien, Paula. Estaba en la pieza de mi abuelo donde está acá. Bueno, Pauli, los terrores nocturnos de los niños están relacionados. Muchas gracias. Claro, Pauli. Fíjate que yo tengo en mi feed de Instagram, tengo la historia de James Leininger, que es un niño estadounidense, es uno de los casos de reencarnación más conocidos y más comprobados, que era un niño que empezó a tener terrores nocturnos muy fuertes, muy, muy fuertes. Se despertaba de noche gritando, diciendo
Avión en llamas, el hombrecito no puede salir. Bueno, es uno de los casos más conocidos, los vas a encontrar en mi Instagram y hay un montón de videitos en YouTube. Y los padres empezaron a averiguar que en Estados Unidos había un portaaviones llamado Natoma, Natoma Bale, y el niño decía que él había despegado del Natoma. Y los padres averiguaron, 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 también gente muy incrédula. eh, Empezaron a averiguar gracias a la abuela materna que dijo puede estar recordando una vida pasada. Este, Hasta que el niño en un momento dice que él también se llamaba James, como en esta vida. Entonces los padres dijeron, bueno, está fantaseando. Después dijo que tenía un amigo que se llamaba Jack Larson y empezaron a unir, ¿sí? Todo y descubrieron que existía un portaaviones que en suelo japonés, en la Segunda Guerra Mundial, había despegado un Corsair, que era el avión del que hablaba el niño. Había despegado un avión Corsair, que era un avión de especialidad de la Fuerza Aérea estadounidense, en Japón, y que los japoneses lo habían derribado con un misil. Entonces, los padres, súper abocados al tema, hicieron como todo un ritual para que el niño pudiera despedir a su antigua versión, por decirlo de alguna manera. Lo llevaron a Japón, tiraron un ramo de rosas en el mar, incluso contactaron con la hermana del fallecido James. eh, y bueno, sí, los terrores nocturnos a veces simplemente, como los traumas, como el pánico, como todo, simplemente nos están queriendo decir algo. Chicos, las enfermedades no son malas, ¿sí? Los, la enfermedad viene a decirnos algo, ¿sí? El miedo muy profundo a algo, el terror, el pánico, incluso a veces las enfermedades peores vienen a decirnos algo, vienen a decirnos o que hay algo no resuelto, ¿sí? O que hay tierra abajo de la alfombra, o que hay lo que sea, ¿sí? Un montón esto puede venir de un montón de lugares, pero nos viene a mostrar que hay o lealtades familiares, o silencios familiares, o algún abuso en el árbol genealógico que quedó muy escondido y ese miembro del árbol no lo pudo contar, esto epigenéticamente salteó las generaciones, o sea, todas las enfermedades nos vienen a decir algo. Yo tuve hace unos años, que lo cuento siempre, ataques de pánico bastante fuertes, y después de un tiempo pude identificar de dónde venían, ¿sí? Yo estaba viviendo en ese momento la misma situación que había vivido cuando tenía 14 años. Exactamente la misma situación. Entonces mi inconsciente lo que hacía era decir, era recordar y decir, che, esto ya lo pasamos. Bueno, la niña Noé se metía abajo de las sábanas y se tapaba hasta acá arriba, la adulta Noé tenía un ataque de pánico, ¿sí? Pero el terror, el miedo era el mismo, solo que vivido en distintas edades. Entonces, cuando aparece alguna enfermedad, cuando aparece algún dolor, algún terror, algún miedo, lo que sea, obviamente que es un momento feo, obviamente que es un momento horrible, pero tratemos de no tomarlo como algo trágico, sino como un mensaje. Tipo, che, acá está pasando algo de lo que no me estoy dando cuenta. Las terapias alternativas se arman para eso, para identificar esos dolores. Sí, Hola Noé. hola. Ah, Me aparece, ¿cómo sí, me me, presento la cámara? me parece, Hola. hola, sí, me parece Xiaomi nada más. ¿Cómo es tu nombre, amor? Sí, mi nombre es Laura, perdón, no me di cuenta de descargué el Zoom y no le puse el nombre, después dije, uy, ya era tarde. No, Mi Lau, no hay nombre es Laura, mucho gusto, todo un gusto conocerte, Noé. Soy igual. terapeuta de regresión de vidas pasadas de la corriente del doctor José Luis Cabuli, Sí, médico argentino que ahora está en España. sí. Y Hablamos el vos otro día sabés por que WhatsApp. estábamos, eh, sí, estuvimos charlando, me encantó. Sí. Quería preguntarte, antes de irme del tema, las capacitaciones que vas a dar están relacionadas a ampliar un poco más lo que son las meditaciones de conciencia expandida. Yo Exacto. siempre estoy en esa búsqueda porque nosotros cuando hacemos llevar el estado de meditación del paciente, no todos los pacientes entran, aunque dicen que cuando un paciente llega a la consulta ya está en regresión. ¿Por qué? Porque justamente esto que contabas vos de tu pánico, en realidad se activa por un recuerdo, que en realidad el alma la recuerda y la quiere sanar, que puede ser de esta vida o puede ser que sucedió en otra. Y hay Total. que tener en cuenta que para el alma está ocurriendo ahora
lo mismo que pudo haber ocurrido 200 años atrás, 300.000 años atrás, pero el alma está ocurriendo, porque el alma es una y lo que vamos cambiando es el ropaje. Nuestros cuerpos, a medida que vamos reencarnando, es como cambiar de ropajes. Esto que contabas vos de Catherine y de Brian Weiss. Entonces, yo te había contado y te pregunté si íbamos a abordar el tema de la técnica de almas perdidas, ¿cómo lo veías vos? ¿Sabes? Almas perdidas, o no sé si ustedes lo van a trabajar, porque me interesaría ver qué visión tienen ustedes de vos, mejor dicho. Amor, varias cosas acá. Em, Primero, que el inconsciente no tiene tiempo, ¿sí? Esto lo decimos siempre para todos, no tiene pasado ni futuro, estamos siempre en presente. Entonces, cuando una enfermedad o algo que nos es doloroso, una emoción, se nos activa, es porque el inconsciente ya la vivió antes, en esta vida o en otras. Entonces, simplemente lo que hace es reconocerla, ¿sí? La recuerda. Recordar viene del latín cordare, que significa volver a pasar por el corazón, ¿sí? Recordar es volver a vivir la experiencia, volverla a pasar por el corazón. Entonces, nuestro inconsciente vive en un continuo presente. Simplemente cuando pasa algo, lo que hacemos es volverlo a traer al momento presente consciente, ¿sí? Pero después está siempre en un momento Claro. presente, aunque sea inconsciente. Eso por un lado. Por otro lado, sí, yo voy a abordar por lo menos en este entrenamiento una determinada cantidad de métodos y de técnicas, porque a todos les hace falta algo distinto, que tienen que ver con el autoconocimiento para expandir la conciencia, básicamente, ¿sí? Ajá, Y va sí, acompañado con todo un material teórico, porque no es ajá, simplemente la parte álmica la que se tiene que trabajar, sino la parte académica también. Tenemos que entender qué estamos haciendo. Si bien yo pertenezco a la escuela de la doctora Claudia de Vicenzi, que es la directora actual del Instituto para Vidas Pasadas Argentina, y abordamos el tema de las almas perdidas, obviamente, porque los abortos son almas perdidas, las pérdidas en esta vida y en otras son todas almas perdidas, claramente que lo vamos a abordar. El entrenamiento está más hecho para que vos puedas identificar ¿cuál es tu manera de meditar para regresionar y para expandir la conciencia? Y después, a partir de que vos tenés el método base, puedas ir a encontrar y a buscar lo que quieras, ¿sí? Hay gente que va a ir a sí, buscar el trauma infantil porque es ahí donde tiene que trabajar. Y hay gente que se va a ir al siglo XVII cuando fueron quemados en la hoguera porque le tienen pánico al fuego y no saben por qué. Entonces yo lo que voy a sí. abordar fundamentalmente, amor, es el tema de base, que es el enseñar a regresionar, el enseñar a meditar, el enseñar a entrar en hipnosis y expandir la conciencia desde cualquier ámbito. Por eso ahí viste que ponía el Bien. método Silva, pero después hay muchos otros. No, no, sí, eso me interesa mucho, me gusta ver distintos puntos de vista, incluso también estaba viendo un poco lo que hacía Aurelio Mejía, pero Ah, bueno, yo sigo la corriente, y Claudia es de la corriente de Cauli, sí, ¿sabías? sí, sí. Entonces Lo sé cuento lo que va a hablar y sé cuáles son los métodos que tenemos que hacer, así que no tengo drama con eso, pero sí me interesa ampliar un poquito más el tema de esto de la conciencia expandida y las diferentes formas de llegar, porque no todos entran igual. Entonces estaría bueno ver qué eso, me queda cómodo a mí como terapeuta para ayudar también a mi paciente. ¿sabes qué? Eso te iba a decir que fue una de las cosas que me olvidé de contestar. Bueno, nosotras somos colegas y cuando hacemos lo del curso de terapia de regresión, no sé si a vos te lo habrán dicho, pero se tiene mucho esto, ¿no? De unos regresionan y otros no. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. En Ujú. tanto investigaciones, yo me dedico al estudio de la transmigración de las almas en el occidente pitagórico del siglo VI a.C. Me estoy doctorando en eso y los pitagóricos previos a Pitágoras hacían rituales y los rituales eran de iniciación y en esos rituales de iniciación la persona regresionaba siempre. O sea, la persona entraba en estos estados meditativos sin la ayuda de psicodélicos, ¿eh? Eran iniciaciones profundas de conciencia expandida por meditaciones guiadas. Entraba siempre en Claro. regresión. ¿Por qué? No es, no es que vos entras menos en regresión porque no te ves en el siglo XVII siendo quemada en la hoguera y ves todos los detalles de la situación. Yo he tenido gente en consulta que ve puntitos de luz en la pared y semanas después me mandó un mensaje esta chica y me dijo, son los mismos puntitos de luz, había recién fallecido su papá. Son los mismos puntitos de luz que yo veía cuando había fallecido mi abuelo, el papá de mi papá y yo tenía 5 años.
Entonces era la manera del alma de comunicarse y de su capacidad de niña infantil de entender lo que estaba viendo, y fue la interpretación a la que llegamos. Pero Está bien. yo pienso que no es menos, ¿viste? No, no pienso que alguien pueda no entrar en regresión. Pienso que el No, alma... lo que pasa es que no siempre van a una vida pasada. También hay que entender, la gente por ahí cree que regresión de vidas pasadas es ir sí o sí a una vida pasada. Y a veces el trauma no está en una vida pasada, está en la niñez, en la adolescencia, está en el vientre de mamá o está antes de venir a ser quien vas a ser, el espacio Totalmente. entre vidas que les llamamos. Entonces, no siempre, a lo mejor lo que tenés que sanar es de tu niñez y se activó ahora, como te pasó a vos, un pánico que lo tuviste a los 14 y lo reviviste de grande. Entonces, a veces tiene que ver con lo que está en nosotros en esta vida, como lo que somos hoy. Por ejemplo, yo como Laura. Total. No tiene siempre que estar de una vida anterior. Totalmente, totalmente. De hecho, nosotros regresionamos siempre o a esta vida o a vidas pasadas. Pasa que regresión se asocia mucho a vidas pasadas, pero la Claro. regresión, siendo una terapia alternativa, tiene que ir al momento traumático. El momento traumático puede ser esta vida. Es como digo yo, es una aventura, nunca sabemos dónde nos van a llevar. Es Totalmente, real. Y en el total. momento te preparas y bueno, y es trabajar en lo que el alma se preparó. Bueno, yo digo el alma porque estoy acostumbrada a trabajar con el alma, pero es lo que la persona viene a traer, que es lo que realmente, ese trauma que se despertó, esa fobia que tiene. Entonces, bueno, vamos ahí. Si el alma considera que es lo más importante, iremos ahí. Pero está bueno. No, no te quiero quitar tiempo, seguro que hay alguien que quiera hablar también, así que bueno, seguimos en contacto y bueno, después vos nos vas a pasar información en Pero el grupo, sí, ¿vos estás posto, en todo. la comunidad? Yo estoy en la comunidad, sí, va en el WhatsApp, ¿no? Sí, en la comunidad de WhatsApp estás. Si no te Sí, sumo, sí, Laura, sí. no hay problema. Sí, yo ahora dentro de un ratito mando de nuevo el PowerPoint sobre el entrenamiento. Quede tranquila y gracias por compartir lo que compartís. Me alegra tener colegas en el grupo. Ay, muchas gracias, no, no, para mí es un honor escucharte también, me encanta lo que estás compartiendo. Un abrazo grande para todos. Igualmente, amor, gracias. Gente, más dudas, consultas, cuestionamientos. Chau, Marce, gracias. Gracias por estar. Chau, Marce. Gracias, mi amor. Me alegra un montón verte. Bueno, mis amores, veo que nos estamos yendo todos. Gracias por estar, gracias por participar, como siempre. Gracias, Cuni, gracias, Gise, que ustedes están siempre y me alegran el alma. Cuni, besos a esa hermosura que tenés por niña, escúchala un montón, que cumple los 10 y se olvida de todo, por Dios. Grabala, filmala, que te quede. Bueno, gracias a vos por Ah, pero todos estos talleres que son maravillosos. yo te quería escuchar, señora linda. Ya me parecía raro que Gise no me decía nada. No, estaba escuchando muy atentamente. La verdad que nada, me movilizó mucho este taller y esperando ansiosamente eh, mi regresión, que Obvio, bueno, ya la tenemos ahí la tenemos semi, semi cocinada, con mucha ansiedad, obviamente. pero Espero regresionar, porque tengo miedo de no regresionar. a Lo que nadie, a nadie le voy a poner más onda que a vos, Gise. Quédate tranquila, vas a regresionar sí o sí. ya lo sé, aunque me tengas un día entero Día entero ahí, te voy a tener acá sentada. Gise, anda una vida pasado, no te vas de mi casa. tengo que llegar hasta los celtas. Listo, vamos a ir a buscarlos. Alan Kardec era un druida del Vida pueblo cel- celta. Tengo que llegar hasta los celtas. Vamos a llegar, prometo. Tengo mucho para llegar. Así que bueno, nada, eso y esperando el entrenamiento. Siempre number one, siempre. Vale, gracias. Gracias a todos. Hasta luego y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, gracias.